Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Es para nosotros de sumo gozo poder hablarte la palabra del Señor cada día por esta cápsula de poder y de fe y hablarte de ese Dios magnífico, glorioso y excelso, el cual nos alcanzó con su misericordia. El día de hoy quiero ministrar la vida de cada uno de vosotros bajo el tema misericordia, grandeza de reyes. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, a la altura del verso 7. Dice aquí en el nombre de Jesús la Biblia. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Bendito sea el Señor Jesucristo. De verdad que cuando estuve leyendo esta parte de la Biblia, por quién sabe cuántas veces he leído, pero cada vez que leemos la palabra del Señor, esta nos alimenta el espíritu, nos alimenta el alma. Y cuando leí esta palabra esta mañana, pues precisamente estaba meditando y decía, wow, cuán grande era el corazón de David, cuán grande era el corazón de ese siervo de Dios. Y así es que uno se da cuenta cómo David encontró gracia delante de los ojos del Señor y cómo llegó a ser un hombre agradable al corazón de Dios desde antes de haber sido ungido como rey, desde antes de haber sido puesto sobre las casas de Israel, ¿verdad? Sobre las tribus de Israel. Ya él era agradable al corazón de Dios desde que estaba allá, ¿verdad? Cuidando las ovejas de su padre Isaí. Y nos llama la atención, amado, esto porque precisamente vemos el corazón de este hombre. Era un corazón de rey sin haber sido rey, era un corazón misericordioso. Por eso el título es Misericordia, grandeza de los reyes o grandeza del rey. ¿Por qué? Porque precisamente solamente un rey que haya conocido a Dios, un rey que tenga el corazón de Dios, puede ministrar el tipo de misericordia que David ministró o dispensó a este hombre, a Mefibosé. Mefibosé, sabemos nosotros por la Biblia que era hijo de Jonatán, quien era hijo de Saúl, ¿verdad? Y quien era heredero del trono de Israel conforme a la descendencia, ¿verdad?, de Saúl. Sin embargo, él mismo en el espíritu sabía que ya David había sido ungido rey. Él mismo cedió el trono que aún no le había sido entregado a él físicamente. Y él lo reconocía como rey porque ya Dios lo había ungido, aún estando su padre gobernando. Y esto, amados hermanos, ellos hicieron un pacto ahí de que siempre tenía misericordia. Y a pesar de que Joab, ¿verdad?, sobrino de David, general del ejército de David, había asesinado a Abner, que era el general del ejército de Saúl, y asimismo también otros hombres de los guardias, ¿verdad?, de Isbosé, que era hijo también de Saúl, fue asesinado también, y solamente de esa descendencia quedaba Mefibosé. Y David, en vez de exterminar la estirpe completa, ¿verdad?, o el linaje completo de su enemigo, de quien fuera su más acérrimo enemigo, quien lo persiguió hasta la muerte por varias ocasiones, que era Saúl, en vez de hacer eso, él le ofreció misericordia. Y esa misericordia es lo que habla del corazón de un rey. Por eso digo grandeza de reyes. Solamente alguien que tenga el corazón de un rey ungido por Dios podrá mostrar misericordia por otros. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dice a nosotros: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y de hecho, Dios mismo ha tenido misericordia de la humanidad al humanarse y entregarse por un mundo que él sabía que lo iba a despreciar. ¿Por qué? Porque hay una grandeza de rey en su corazón. Y aún habiéndose humillado a lo sumo, ¿verdad?, tomando una forma humana y yendo a una cruz por nosotros, aún así eso habla de la grandeza de ese rey. Por eso vemos a Dios, a Jesús, ¿verdad?, físicamente aquí haciendo misericordia y teniendo compasión de multitudes, haciendo misericordia con Bartimeo, haciendo misericordia con la mujer sirofenicia, haciendo misericordia con el leproso que estaba, con el leproso que se acercó a él, con el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Y vemos a Jesús haciendo milagros y portentos maravillosos por causa de la misericordia y la compasión que mostró hacia la humanidad. Esa es la grandeza de los reyes. En este tiempo dice la Biblia que nosotros somos ese real sacerdocio, ¿verdad?, nación santa. Reyes somos, dice, somos reyes y sacerdotes, escogidos por Dios somos, según la palabra. Entonces, esa grandeza de reyes debe manifestarse a través de nosotros, esa misericordia hacia el prójimo, esa misericordia hacia aquel que nos hace daño, esa misericordia aún hacia aquel que nos ofende, que busca nuestra destrucción, aún hacia esa persona debemos mostrar misericordia, como la mostró David y como la mostró posteriormente nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es nuestro más grande ejemplo. Así que misericordia, grandeza de reyes. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿estás tú mostrando la misericordia que caracteriza a un gran rey? O simplemente cuando llega el momento de vengarte, te vengas en la primera forma o la primera manera que encuentras? O extiendes esa misericordia a aquel que está esperando misericordia. Si no es así, te invito esta mañana a reflexionar, a buscar ese Dios todopoderoso que te salvó y entender que nosotros estamos llamados a ser como Él y a mostrar misericordia aún a aquellos que nos desprecian. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús y dejarte esta palabra en tu corazón: misericordia, grandeza de reyes. Amén.